Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Cámara de Representantes Cámara Responde. Este espacio es para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de interactuar con el representante invitado en estudio, quien responderá a todas sus inquietudes. Hoy nos acompaña Germán Bernardo Carlosama López, representante de la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena por el Movimiento de Indígenas en Colombia, AICO. Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente pertenece a la Comisión Séptima Constitucional Permanente y se ha caracterizado en el Congreso por su ardua labor por los derechos de la comunidad indígena colombiana. Representante, bienvenido. Un saludo muy especial para ustedes, para el pueblo colombiano, para nuestras comunidades indígenas que están ubicadas luchando y resistencia en todo el territorio colombiano. Bueno, como es costumbre, antes de comenzar a escuchar las preguntas de los ciudadanos interesados en los temas de su comunidad y en sus proyectos, háganos, si es tan amable, representante, una descripción corta de qué hace la comunidad indígena en todos los aspectos, para que las personas conozcan un poquito sobre estas comunidades y su cultura. Quiero empezar saludando a el gran pueblo de los Pastos, del cual soy originario, un pueblo fuerte, guerrero, que a través de la historia nos comenta que han sido trabajadores, defensores del derecho a la madre tierra, y quisiera anotar y aprovechar este espacio para dar tres elementos importantísimos de esta historia y de este pueblo luchador. Hay que resaltar aquí la historia del país, o cuando está uno en quinto de primaria nos enseñan cómo se dio el proceso de la libertad de los españoles y la lucha de Simón Bolívar que tuvo frente a ellos. Pero hay una parte bonita de la historia, y es que en el pueblo de los Pastos fue quizá donde no se estuvo de acuerdo con una supuesta liberación de Simón Bolívar, aunque después la compartimos, pero se dio la lucha contra Simón Bolívar en ese tiempo, los pueblos indígenas de Nariño y el pueblo de los Pastos, precisamente porque la corona española ya nos dio la posibilidad de autogobernarnos, de autoelegirnos, de regularnos entre nosotros mismos. De allí que tuvimos quizá una independencia un poco antes del demás territorio del país. Y allá, otra cosa que la historia del país no nos la ha comentado verdaderamente, es que el grito de independencia nos dicen que fue el 20 de julio, a través de que se rompió un florero, que el pretexto. Allá la historia cuenta que en Nariño, dos mujeres valientes, una de ellas Francisca Ucú, antes de que se diera acá en 1810 la independencia, le arrancaron a la iglesia un decreto donde grababan más impuestos a las comunidades indígenas, y de allí que allá el grito de independencia se dio 20 años antes de que acá se diera. Cosas que no lo conoce el país y que es importante aprovechar este escenario. El pueblo de los Pastos somos casi 350.000 habitantes y se ha caracterizado por trabajar en fortalecimiento de la justicia propia, quizá de los únicos pueblos que ha luchado de hecho, es decir, casi a la fuerza, la recuperación del territorio, más de 50 haciendas recuperadas en estos últimos 50 años, una forma quizá de pronto para algunos no normal, pero para los pueblos indígenas una forma de reivindicar sus derechos al territorio, que es lo fundamental. Y quizá la pregunta que usted nos decía, los pueblos indígenas en el país, tenemos claro que hay tres puntales o tres pilares que estamos defendiendo. Uno de ellos es defender nuestra madre tierra, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, que no solamente, lo decíamos ayer, servirán para las comunidades indígenas, sino para toda la sociedad, porque aquí respiramos un mismo aire, todos los colombianos, y es el que lo protegemos. Frente a la defensa de la identidad, entender de que el país es un país pluricultural, donde existen varias etnias, varios pueblos, y lo tercero, defender nuestro sistema de justicia o nuestro derecho propio. Creo que se enmarca eso el resumen de la lucha de los pueblos indígenas, pero sin lugar a dudas el principal es la defensa de nuestro territorio.
Bueno, representante, ahora sí escuchemos las preguntas que tienen los ciudadanos para usted. Bueno, y mi pregunta, representante, es que tengo entendido que desde 1991 los grupos indígenas tienen autonomía en el tema jurídico, autonomía que los hace fuera del Estado. Pues mi pregunta concreta sería cuáles han sido, pues, de acuerdo a esto, las fortalezas y las debilidades de las tribus indígenas de tener su propia jurisdicción fuera del Estado durante estos 23 años desde la constituyente. Las comunidades indígenas desde mucho antes de la Constitución del 91 administrábamos justicia. Hay que resaltar la ley 89 de 1890 y algunos decretos desde Simón Bolívar y desde antes nos daban la facultad de autogobernarnos. Pero sin lugar a duda, una vez llegan nuestros constituyentes, entre ellos Taita Lorenzo Muelas, se da un artículo fundamental en la Constitución del 91, que es el 246, en el que nos prevé administrar justicia de acuerdo a nuestros usos y costumbres en nuestros territorios. También hay que agradecer enormemente el desarrollo de la jurisdicción, de la jurisprudencia que la Honorable Corte Constitucional ha realizado a ese respecto, al fortalecimiento y la administración de justicia, pero sobre todo a otros derechos que hemos tenido frente al territorio, educación y salud. Creo que algunas debilidades frente a la administración de justicia ha sido la carencia de recursos, porque no se justifica que la jurisdicción ordinaria tenga un presupuesto, tenga una parte administrativa. Están los juzgados municipales, los juzgados promiscuos, los tribunales administrativos, la Corte Constitucional y todos y cada uno de ellos con sus recursos para funcionamiento, con sus aulas, cosa que no tenemos en la jurisdicción especial indígena. A veces nos solicitan que administremos justicia pronto, oportuna, o en algunos momentos nos han criticado, pero la verdad, cuando nuestros mayores, cuando el Consejo de Mayores se reúne, o cuando los cabildos, o cuando la autoridad de cada cabildo se reúne para administrar justicia y producir autos, no se tiene ni siquiera para el almuerzo de ese día, no se tiene para el transporte. Entonces, esa ha sido una de las debilidades muy grandes que nosotros tenemos. Sumado a eso, otra debilidad es que la administración o los jueces ordinarios desconocen de la administración de justicia y los procedimientos. Tercer debilidad es que a veces carecemos de elementos para que puedan pagar o cumplir las penas en nuestros mismos indígenas, en algunos centros de resocialización que quisiéramos tener. De allí que consideramos esas debilidades que poco a poco queremos irlas superando, pero tenemos algunas fortalezas. Yo creo que la celeridad con que un proceso de justicia se desarrolla en una comunidad indígena es una cosa fundamental. Nosotros nos ponemos a mirar el caso Colmenares, ha durado más de 5 o 6 años y todavía no hay claridad frente a ese proceso y sin lugar a duda hay manipulación de sectores económicos que conducen a no llegar a su final y que se castigue a los verdaderos culpables. Hay muertes de muchas personas políticas que llegan 20 años sin que se haya producido justicia. En las comunidades indígenas un juicio no dura más de 15 días y quisiéramos decir que el nuevo sistema oral que en lo penal adoptó la jurisdicción ordinaria se creía que venía de Estados Unidos, que era nuevo, que era una incorporación al sistema judicial actual, pero mire que no, las comunidades indígenas el sistema de juzgamiento oral lo traíamos desde mucho tiempo atrás, es algo nuestro. Un juicio en las comunidades indígenas se da de manera oral, se da el derecho a la garantía, a la doble instancia, que cada cabildo tiene de acuerdo a su reglamento interno sus posibilidades. De allí que de las principales fortalezas es de que es muy rápido, es muy expedito, lo decíamos, hay juicios que han durado 8 días, otros 15, cuando más un mes, dando las respectivas garantías, no generando impunidad. Y quiero terminar esta pregunta
en programas o en procesos de inasistencia alimentaria. Hay unos resguardos en Nariño, en otras partes, uno de ellos, voy a citar el resguardo indígena de Ipiales, cuando una persona, cuando un comunero está incumpliendo la cuota alimentaria, se lo cita a una reunión, a una asamblea pública y se le da a conocer sus descargos, pero si éste en una semana incumple, el cabildo lo vuelve a llamar, le puede quitar la tierra y con esa tierra precisamente cubrir todos los gastos que nuestros niños o nuestros guaguas puedan necesitar. De allí que tenemos debilidades, pero también fortalezas frente a la administración de justicia. Bueno, representante, y tenemos otro ciudadano con el que tenemos una nueva inquietud. Vamos a escuchar qué dice. En el decreto autónomo recientemente expedido en el gobierno nacional dejó establecido algún mecanismo para fortalecer la justicia especial indígena. Nosotros como pueblos indígenas queremos agradecer en un escenario la voluntad del gobierno nacional porque expidió un decreto autónomo, una lucha que la traíamos desde hace 20 años, desde la Constitución de 1991 hasta ahora no había habido un avance tan significativo en brindarnos autonomía y avanzar hacia las entidades territoriales indígenas. Y respecto al fortalecimiento de la jurisdicción especial, en buena hora quedaron artículos donde ya el gobierno se compromete a trasladarnos recursos para fortalecer la justicia propia. Fortalecimiento que se tendrá que dar en brindar mayores mecanismos y herramientas para la aplicación de justicia en el marco del artículo 246. Queremos que se puedan realizar nuestras salas de audiencia, inclusive la Corte Constitucional también ya estableció de que los indígenas no vayamos a pagar nuestras penas a los centros de reclusión normales que hay, sino que tienen que ir adoptando otros sitios de reclusión que estén de acuerdo a nuestra cosmovisión y a nuestro entorno. Esperamos que el Consejo Superior de la Judicatura o la nueva entidad de administración de justicia que se va a crear en la nueva reforma política o en la ley de equilibrio de poderes cumpla efectivamente asignando estos recursos. Hoy hay que decirlo, tenemos unos recursos que están por una entidad con cargo al arancel judicial, pero desafortunadamente, como siempre nos han incumplido, estos recursos no han llegado y hace que tengamos limitaciones a la hora de aplicar justicia. Pero, insisto, con este nuevo decreto que nos brinda autonomías, se van a garantizar recursos para el fortalecimiento de la operación de justicia y algo importante también para el fortalecimiento de nuestras guardias indígenas. Bueno, representante, gracias. Vamos a darle la oportunidad a otro ciudadano que nos tiene también la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la fortaleza y la debilidad de la Comisión de Coordinación Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional? Creo que fortalezas, al menos que la jurisdicción ordinaria entiende que por el artículo 246 y porque originariamente manejábamos estos aspectos, ya ha reconocido que hay una jurisdicción especial indígena, que hay unos usos y costumbres, que hay unas minorías étnicas y que tenemos algunas propias formas organizativas de administrar, en este caso justicia, también otros escenarios. Hay que reconocer también que algunos aparatos judiciales, por decir algo, la Fiscalía General de la República ha respetado en algunos escenarios la aplicación de justicia, como lo que se desarrolló con nuestros hermanos indígenas en el Cauca. También hay que reconocer que el Consejo Superior de la Judicatura, en muchas oportunidades valorando una sentencia que hay de la Honorable Corte Constitucional, y si se cumplen dos elementos, que es el fuero material y el fuero personal, ha determinado que cuando se dan conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, en muchas oportunidades este Consejo Superior de la Judicatura ha remitido por competencia conductas para que se juzguen las comunidades indígenas. Debilidades que de los jueces o del sistema judicial que hay aquí en Colombia, quizá el 2, el 3% respeta esas autonomías y conoce y se ha interesado por
digamos, respetar y conocer un poco más de lo nuestro. En su gran mayoría, desafortunadamente, los jueces, magistrados desconocen de estas propias formas de administrar justicia y nos ha traído contratiempos, inclusive algunos hechos lamentables, en algunas oportunidades de que ellos quieren conocer de un caso, nosotros de otro, y se han presentado enfrentamientos, pero aspiramos que con algunos recursos y en la medida que haya más capacitaciones para todos, podamos comprender y el sistema judicial actual pueda comprender de lo fundamental y lo importante que es el desarrollo de la jurisdicción especial indígena. Bueno, estos temas generan muchas inquietudes entre los ciudadanos, pero vamos a darle paso a otra de las preguntas. ¿El Ministerio de Justicia ha presupuestado los recursos necesarios para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena? Bueno, representante, cuéntenos un poco sobre esta pregunta. El Ministerio de Justicia desafortunadamente no ha presupuestado los recursos necesarios. Lo hablábamos anteriormente, tenemos incluso un mínimo porcentaje por un programa que el Consejo Superior de la Judicatura tiene, que es el arancel judicial. De eso se destinó que nos dispongan unos recursos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial Indígena, pero no ha salido un solo peso. Hay una escuela que la viene manejando la Corte, la Escuela de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que en algunas oportunidades ha prestado apoyo a algunos tribunales de justicia indígena y algunos cabildos que han venido operando. Nos ha tocado, como se dice literalmente, con las uñas de nuestros propios recursos, con nuestros esfuerzos, hacer lo que hasta el momento lo hemos hecho, que en buena parte ha sido importante y fundamental, y esta sea la oportunidad para decirle al Gobierno Nacional y a los entes encargados de administrar los recursos para la justicia que nos colaboren brindándonos recursos para poder funcionar de mejor manera. Bueno, representante, gracias. Escuchemos al siguiente ciudadano con la próxima pregunta. ¿Cuál es el reto de los pueblos indígenas en materia de justicia propia en el nuevo plan de desarrollo? El primero de ellos es de que quede incluido el desarrollo de la justicia propia dentro de este escenario de concertación y de planificación, que es muy importante y que va a ser una ley que regirá por 4 años, como lo es el plan de desarrollo. Consideramos que es también fundamental allí establecer de que ojalá se desarrollen mucho más mecanismos de inserción de la justicia propia a la jurisdicción ordinaria. Ojalá por cada tribunal administrativo que hay en cada departamento pudiera estar una persona, un indígena que tenga conocimientos en derecho, que sea abogado, pero que conozca de nuestra jurisdicción, para que algunos fallos que se den sean remitidos a este profesional y entienda de nuestra cosmovisión, entienda de nuestra cultura, entienda de nuestros usos y costumbres, entienda de nuestro derecho mayor, y que los fallos se puedan realizar apegados en este sentido y en este escenario judicial. Asimismo, que se nos garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de la Jurisdicción Especial Indígena y que vaya de la mano con otros elementos, como fortalecer nuestra educación propia, cómo fortalecer nuestra salud propia, pero principalmente cómo fortalecer nuestros territorios indígenas, territorios que son ancestrales, y que nosotros entendemos que si bien hay resguardos indígenas, ya hay en algunos resguardos asentamientos de comunidad no indígena, mal haríamos en querer de pronto pretender sacarlos, sino que tenemos que respetar las personas que conviven con nosotros, como son nuestros hermanos afro, nuestros hermanos campesinos y toda la ciudadanía en general, pero que asimismo nos respeten también esos derechos, y creo que esos son importantes retos que esperamos que queden contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Correcto, bueno, démosle paso a la siguiente pregunta. La justicia ordinaria y los jueces de la República ¿conocen las facultades que tiene la Jurisdicción Especial Indígena? Lo hemos manifestado. Desafortunadamente, la gran mayoría
de operadores judiciales en la rama ordinaria, desconoce de los alcances y los avances de la Jurisdicción Especial Indígena. Y en este reciente fallo que se dio por nuestros hermanos del Cauca, habían algunas personas, juristas, que criticaban la forma como se dio el fallo, criticaban algunos escenarios, han criticado otras sentencias, como algunas que ha habido en el Cauca de nuestras comunidades indígenas, porque quizá a veces desconoce. Hoy hay una realidad, el artículo 246 es una obligación de aplicarlo, de que se respeten esas propias formas de administrar justicia. La Corte mismo ha producido fallos importantes, una de ellas es la sentencia T46, otros elementos que conducen y reafirman la administración de justicia por parte de nuestras autoridades indígenas. De allí que es importante que ellos conozcan estos procesos para que haya un respeto mutuo. Nosotros respetar la jurisdicción ordinaria y asimismo que los operadores judiciales ordinarios respeten nuestra jurisdicción especial indígena, pero desafortunadamente hay mucho desconocimiento en ello. Bueno, representante, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le parece si le damos oportunidad a una última pregunta? Me parece importante. ¿Qué piensa usted de la sentencia del pueblo y autoridades NASA aplicada a los guerrilleros que asesinaron a los guardias indígenas en el Cauca? Miren, nosotros como pueblos indígenas hemos insistido y seguiremos luchando, como decía un mayor, hasta que se apague el sol, por defender nuestro territorio, y lo hemos defendido contra todos los actores armados que están en nuestros territorios, y queremos ser contundentes en ellos. No nos importa de qué escenario o lado sean, llámese de izquierda, llámese de derecha, y creo que el mensaje al pueblo colombiano es que como comunidades indígenas defenderemos nuestra madre tierra, que es nuestra vida, es de donde allí proviene todo. Tener la madre tierra es tenerlo todo, también reafirman nuestros mayores. Así que a todos los actores, y que desafortunadamente nosotros nos hemos visto inmersos en el escenario del conflicto, y en nuestros territorios, como son zonas de selva, donde vivimos, donde habitamos, estamos distantes de las poblaciones, desafortunadamente allí es donde se da la confrontación armada, se dan los choques, y hemos sido víctimas de todos. En unos cabildos, por ejemplo en el pueblo Aguá, que queda cerca, o asimismo en el Cauca o en Nariño, nos visitan a las familias, a veces el ejército, a pedir un vaso de agua, toca darlo. Como por ahí pasan y transitan la guerrilla, también piden algún vaso de agua, toca darlo. Y hemos quedado ahí, por eso es que reafirmamos y exigimos que los pueblos indígenas debemos estar por fuera del conflicto armado. Y este hecho que se da en el Cauca, hoy se dio contra los señores de las FARC, que quizá ahí se pasaron un poco, porque iban dos indígenas a impedir que se fijara una valla y fueron desafortunadamente muertos, asesinados. De allí que la justicia indígena tomó a estas personas para aplicarle la sentencia que se dio en el marco de la aplicación de la justicia propia, que ha sido importante. Es una sentencia que no es cosa juzgada, que tiene revisión. Han dicho las mismas autoridades indígenas que la pena inclusive puede cambiar, siempre y cuando haya una resocialización, que se vaya a mirar a estas personas que están en la cárcel. Pero recordemos también que la Guardia del Cauca, nuestras autoridades indígenas del Cauca, hace un año tuvieron un incidente con el ejército, porque también le estaban solicitando al Ejército Nacional que no estuviera en nuestro territorio, en una zona, en un sitio sagrado que era para las comunidades indígenas, y que también fuimos vistos muy mal por el pueblo colombiano porque se quiso sacar a un soldado de ese territorio. Aunque tiene en importancia connotaciones distintas, una cosa es, digámoslo así, los grupos insurgentes alzados en armas, y otro es el ejército que está determinado para custodiar territorio y proteger la patria, pero para nosotros los dos actores
interfieren en la vida diaria de nuestras comunidades y por ello queremos y seguimos exigiendo que nuestros territorios estén libres de toda presencia de actores del conflicto y que ojalá podamos entre todos caminar, entrelazarnos para que exista paz. Hoy, desde Nariño, con algunos grupos como es el ELN, como es las FARC, les hemos solicitado que ojalá se pudiera dar un desminado humanitario para que nuestros niños puedan correr. Yo le decía aquí, como los niños de las familias más pudientes pueden correr de pronto felices en el Parque de la 93 o alguna cosa, nuestros niños allá en sus campos también quieren correr felices y que este conflicto a veces nos ha impedido que nuestro diario vivir en nuestros territorios se desarrolle. De allí que ese es el principal mensaje de que se debe respetar nuestro territorio, no solamente de la presencia de actores armados, sino inclusive del abuso de las multinacionales que han venido perjudicándonos tanto a nuestros territorios, y creo, y con todo el respeto tanto a las FARC, al ejército, a los que lleguen, que seguiremos luchando, nuestros pueblos indígenas, por defender nuestro territorio, que insisto, es para nosotros la vida. Bueno, representante, muchísimas gracias por responder a todas las inquietudes de los ciudadanos. Muchísimas gracias también a ustedes, al canal de la Cámara de Representantes que nos permite dar a conocer un poquito más de nuestra justicia propia, y a todo el pueblo colombiano que ha apoyado las luchas, las reivindicaciones de los derechos de las minorías étnicas, de los campesinos, de los afro y en este caso de las comunidades indígenas, y lucharemos también por todos ustedes porque es una misma tierra que nos cobija. Bueno, y a ustedes televidentes los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Hasta pronto.